Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y Ecuador cierra el año económico 2025 con una proyección de crecimiento económico mejorada al 3.8% según el Banco Central del Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el economista Jaime Carrera, experto económico, para hablar cómo termina el año económico para el país, este 2025, luego de algunos embates que ha sufrido el país, pero la proyección del Banco Central es del 3.8%. No obstante, el presidente ha dicho que la economía ecuatoriana crecerá en 4.5% en 2025, una cifra superior a las proyecciones. ¿A qué nos atendemos? Economista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a la invitación, don Fausto. Un gusto estar con ustedes. Estas proyecciones, ¿qué tan reales son y qué tan motivadoras son para lo que viene en el 2026? Bueno, el crecimiento esperado es esencialmente un rebote del año anterior, ¿no? Si el año anterior la economía decreció en un 2% y este año puede crecer alrededor del 4%, quiere decir que el real crecimiento de este año sería de 2%, ¿no? Luego de recuperar la pérdida del año anterior. Y el año próximo el Ecuador va a crecer alrededor del 2% y algo más, que es la historia de crecimiento del Ecuador en promedio de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, pero el Ecuador no ha hecho... Es decir, todavía no tiene un rumbo claro de reformas para tener crecimientos elevados, ¿no? Estas cifras, tanto del Banco Central como las estimaciones del presidente, esta tan publicitada reducción del riesgo país, ¿qué tan reales? ¿Qué es lo que nos muestra realmente ya en cuanto a la economía de los ecuatorianos, de las familias, lo que se vive en el día a día? ¿Cuál es la relación? Nos muestra una inercia en cuanto, por ejemplo, al crecimiento de las exportaciones no petroleras, que han crecido de modo importante, pero no refleja una real situación del Ecuador que mejore la situación de las grandes mayorías, ¿no? Es decir, el Producto Interno del Ecuador por habitante en este año es de algo más de $500 al mes. Eso refleja lo que es el país, ¿no? No es un país que todavía no encuentra un rumbo adecuado de crecimiento de la economía. Y por otro lado, más bien está dando círculos en las viejas ineficiencias de muchos años, ¿no? Por otro lado, si bien la economía va a crecer, el déficit fiscal de este año va a ser alrededor de $5.000 millones, a pesar de haberse subido el IVA al 15% y a pesar de haberse eliminado el subsidio al diésel, ¿no? Eso le da la dimensión del tema fiscal que sigue persistiendo en el Ecuador. La deuda total del Ecuador va a cerrar en alrededor de unos $85.000 millones. Y el servicio a la deuda, es decir, el pago de intereses y amortizaciones, más de $4.000 millones, significa más de lo que se paga o se gasta en educación, en salud, o en bonos de los pobres, o en defensa, en policía, ¿no? Inclusive, mire usted, Fausto, que el valor del pago de intereses es decir, para pagar intereses el Ecuador tiene que endeudarse, ¿no? Y eso es perverso en una economía, ¿no? Endeudarse para pagar los intereses de la deuda. Entonces el Ecuador lo que ha venido haciendo es financiando los déficits fiscales y no reduciéndolos, ¿no? Y pagando con bonos en dolarización, pagando con bonos de deuda interna sus deudas. Ve usted que el Seguro Social este rato tiene bonos de deuda interna por $13.500 millones. Los gobiernos seccionales tienen bonos por $900 millones. Es decir, ahora el Ecuador está pagando sus deudas con bonos y los bonos significan mayor pago de intereses.
y eso no es viable para la economía. Ahora bien, economista Carrera, ¿quiere decir entonces que con todas estas las proyecciones de crecimiento, lo que habíamos hablado hace un momento respecto de este repunte que ha habido para el 2025, el incremento de depósitos en la banca, sí hay un contraste importante respecto de lo que ocurre, por ejemplo, en la economía del día a día, la situación del empleo, la seguridad, la salud? Vemos ya una crisis insostenible en el sector de la salud. Todo este contraste nos da muestras de que no existe un sistema o un diagnóstico de salud respecto de la economía en nuestro país. No existe un diagnóstico adecuado y por tanto no existe una visión de largo plazo para llevarle al Ecuador hacia un crecimiento económico sostenido, porque el Ecuador tiene que crecer a tasas elevadas, reducir su déficit fiscal, atraer inversiones, y esa dirección no es la que la tiene clara el Ecuador y el país, ¿no? Entonces usted puede transitoriamente decir que el Ecuador crece, que se exporta más, que algo se ha hecho, pero los fundamentos de la economía no se han tocado y las reformas estructurales siguen pendientes. Usted hablaba del riesgo país. Uh-huh. El riesgo país ha bajado, sí, este momento está en 521 puntos, pero esencialmente el riesgo país baja no porque los fundamentos económicos y fiscales han bajado, sino porque tienen la certeza los tenedores de bonos basura de que en enero se les va a pagar la amortización y los intereses. En enero, el próximo año por los bonos basura hay que pagarles 800 millones de intereses y 800 de amortizaciones. La mitad de eso se paga en enero de este año, ya mismo, y la otra mitad en julio del próximo año. Entonces, el Ecuador incluso va a tener que reunir recursos para hacer esos pagos en enero, porque en enero hay que pagar 650 millones de amortizaciones y 550 millones de intereses. Vea usted, 1.200 millones de dólares. De esos 1.200, 800 son para los bonos basura. Y el Ecuador este rato recibió un préstamo de 900 millones del Banco Mundial, y esos recursos casi ya se han gastado. Está esperando 620 millones del fondo, seguramente tendrá que guardar eso para pagar los bonos y todavía guardar más dinero para pagar todas las amortizaciones. Ahora bien, economista, en recientes declaraciones el presidente Noboa también ha enfatizado en que se ha ordenado la casa, que en estos años, en lo que va de su administración, se ha ordenado la casa con algunas medidas fiscales, y él ha dicho estructurales para recuperar estabilidad, y esto en función de generar empleo, crecimiento, inversión, por ejemplo. ¿Esto es aplicable con las medidas que se han adoptado? No, porque la casa no está ordenada, y basta inferir en que si es que el Ecuador subió el IVA y eliminó el subsidio al diésel, y todavía existe un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Bueno, allí no hay ningún orden fiscal, ¿no? Entonces, el Ecuador lo que no ha seguido, y todavía no se ve claramente una ruta de mediano y largo plazo que le lleve al Ecuador a crecer a tasas elevadas y a reducir progresivamente el déficit público, y al mismo tiempo atraer inversiones para generar trabajo. Vea usted, la inversión extranjera directa del primer semestre de este año es de apenas 270 millones de dólares, es decir, casi nada. Y la inversión pública está prácticamente detenida. Y todos los ingresos estatales, absolutamente todos los ingresos, apenas cubren el gasto corriente del Estado. Entonces el Ecuador todavía no ha ingresado en una ruta de estabilidad fiscal y de crecimiento económico a través de reformas estructurales que están pendientes. Les cito algunas, ¿no? Uh-huh. Usted toma el gasto público y ve en dónde se va el dinero. 10.000 millones en sueldos, a pesar de lo que el gobierno dijo que ha reducido gente. No es sostenible ese valor.
ahí hay que hacer reformas todavía más profundas. Pero tanto, y en ese punto también hay que aclarar que se redujo y hubo estos despidos, estas desvinculaciones que se llamaron en su momento. No obstante, en la proforma del próximo año hay un incremento para el gasto corriente. Exactamente. Entonces eso es insuficiente, hay que hacer reformas más profundas. 2, las seguridades sociales. Entre los aportes al IES, al ISFA y al SPOL son más de 4.000 millones de dólares, parte del gasto corriente. Allí hay que hacer las reformas que están postergadas para que el Seguro Social tenga recursos y el Estado a su vez también tenga recursos para que el Estado pueda pagar el 40% de pensiones y el Seguro Social pueda financiarse con sus propios recursos. El fondo de pensiones es apenas de 7.000 millones de dólares. Con el tiempo eso se va a liquidar. La otra reforma fundamental. El Ecuador no puede continuar pagando 4.500 millones de dólares de intereses de la deuda el próximo año. Entonces, para que disminuya ese peso, tiene que crecer la economía y reducir el déficit público. Y por otro lado, tiene una restricción estructural severa. A los municipios y a las universidades se les da el 40% de los impuestos. ¿Y qué hacen los municipios con ese dinero, no? Entonces, vea usted, y además de eso, hay que pagar amortizaciones de la deuda, cuentas atrasadas y una serie de cosas, ¿no? Ahora, y la economía no tiene una ruta clara para atraer inversiones, no tiene. Y a propósito de la ruta que usted plantea, también ya estamos a puertas de ya entrar en esta ejecución de lo que ha sido la aprobación de la Proforma 2026. ¿Qué observaciones se podrían hacer, digamos, como las prioritarias a una proforma que se ha dicho irreal, quizá inflada, y que no se va a cumplir al cierre del 2026? Bueno, partamos porque la proforma ha dejado de ser un instrumento serio de política económica y fiscal. Es un instrumento absolutamente de poca confiabilidad, hecho sin ninguna responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esa proforma? Primero se inflaron los ingresos, ¿sí? Se dice 5.000 millones de dólares por supuestas ventas de activos petroleros o concesiones para supuestamente incrementar los fondos de salud y educación, para supuestamente cumplir con lo que dice la Constitución. Esta es la historia no de este gobierno, es desde hace 8 o 10 años que se ha venido haciendo lo mismo. Entonces, se miente en el presupuesto estatal, no se enfrentan los problemas estructurales que siguen allí latentes, ya los mencioné. La proforma no es un instrumento de confianza, de credibilidad. Y la Asamblea, ¿qué es lo que hace? Aprobar ese instrumento sin mayor análisis, ¿no? Entonces, se ha degradado totalmente el manejo fiscal del país, y eso hay que decirlo con claridad, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, hay que reconstruir una historia de credibilidad fiscal en el futuro para que, conjuntamente con una historia de crecimiento económico, el país adquiera grado de inversión y vuelva a topar lo que te dijo, la baja del riesgo país, ¿no? Que baje el riesgo país no es garantía de que el Ecuador va a recibir inversiones, ¿no? El Ecuador tiene que alcanzar lo que se llama grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la calificación de la deuda pública esté en AA, AAA, BBB, es decir, para que el Ecuador, además de acceder a los mercados internacionales, atraiga inversiones para crecer la economía. Vea usted. Increíble. ¿Quiénes tienen grado de inversión en la región? Colombia, Perú. Chile, Uruguay, Panamá, incluso Costa Rica. ¿Qué pasa con estos países? Estos países, a través de la historia, han construido una historia para remarcar de credibilidad económica y fiscal. Y no solo acceden a los mercados para que les presten dinero al país, sino acceden a inversiones. Pero ahí también hay un problema, aparte de la credibilidad, de esta estabilidad fiscal, hay un tema de seguridad jurídica, institucionalidad sobre todo, que son dos de las debilidades del Ecuador. Sí, no solo es seguridad jurídica, institucionalidad, arbitrajes internacionales,
¿sí? Y que permitir, garantizar que la inversión extranjera, el nacional, fluya. Pero detrás de todo esto, Fausto, está el problema del Ecuador mismo, ¿no? Porque es un problema de sociedad. Increíble, pero lamentablemente desalentador, pero veamos qué ocurre ya para el 2026. Economista Carrera, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. El economista Jaime Carrera, experto económico, hablando sobre cómo termina el año económico del país, este 2025, con algunos problemas, y hay una expectativa también de lo que pueda ocurrir para el 2026. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias entre